mucha gente a través de las redes sociales, el Facebook, Instagram, YouTube, me pregunta qué es una escuela pía o qué son las escuelas pías, qué significa este sol con una M, una A, con letras en griego que quieren decir Madre de Dios. Bueno, escuelas pías la funda José de Calasanz, que nació en 1573. José Calasanz le gustaba mucho el estudio. Entró para estudiar para ser sacerdote y cuando era sacerdote viajó a Roma y estando en Roma iba a buscar una canonjía que era como un grado eclesiástico. Estando en Roma, caminando por las calles de Roma, entró a un barrio pobre y vio que había muchos niños, hoy diríamos en situación de calle, que se golpeaban, que estaban sucios, que estaban en la calle. Bueno. Y José Calasanz sintió que Dios le pedía que hiciera algo por esos niños. Y ahí empezó su deseo por dedicarse a la educación de esos niños que estaban en situación de pobreza, de marginalidad, golpeándose, pegándose, sucios, mal atendidos. Y así es como empezó a hablar con gente de la religión. Bueno, y finalmente alquiló una casa vieja, buscó maestros y fundó la primera escuela pía. Pía, el nombre pía viene de piedad. La piedad, ser piadoso, piadosa, es ser un hombre que cree en Dios, que tiene fe en Dios. Hoy, después de muchos años, los padres escolapios tienen escuelas, colegios en distintas ciudades de Argentina, de España, de Italia, acá en América también, en Estados Unidos, en Bolivia, en Chile, y son sacerdotes, también hay hermanos que se dedican, estudian, se preparan para ser maestros, para ser profesores, fundan escuelas, y muchas familias llevan a sus hijos desde nivel inicial, jardín de infantes. Acá en Córdoba, Argentina, hay una escuela pía en Barrio General Paz, que ya tiene más de 100 años, en Avenida 24 de Septiembre y calle Jacinto Ríos, y después por la parte de atrás, la calle Lima. Y las familias, como quieren que su hijo, su hija, reciba una educación completa, que aprenda las materias curriculares, la matemática, la lengua, las ciencias sociales, las ciencias naturales, practique el deporte, la música y también reciba una formación
religiosa. Entonces muchas familias, como saben que escuelas pías es una buena educación, llevan a sus hijos desde pequeño a esta escuela. Escuelas pías. El lema que le puso José Calazán, el fundador: piedad y letras. Piedad, la educación en la fe, creer en Dios. José Calazán decía: enseñemos al niño desde pequeño el santo temor de Dios. Pero la palabra temor no hay que asociarla a miedo, sino a respeto. Si respetamos a Dios, nos vamos a portar bien. Si respetamos a Dios, primero lo tenemos que conocer. Para conocer a Dios siempre necesitamos un maestro, un profesor que nos enseñe, que nos eduque. Para ser maestro, para ser profesor, hay que estudiar muchos años y tener muchas actitudes, desarrollar la paciencia. He sido muchos años maestro de escuela y maestro de escuela urbano marginales, acá en la ciudad de Córdoba. Escuelas de villa, donde los niños tienen muchas necesidades. Entonces, para ser maestro de escuela hay que estudiar un profesorado. Después de la secundaria hay que estudiar un profesorado. Y mucha gente que no sabe, que no entiende, dice: maestro de escuela, para lo único que servía para enseñar sumar, restar, multiplicar, dividir y para enseñar a leer y escribir. Y no es así, porque el maestro de grado de primaria tiene que saber una cantidad de conocimientos de muchísimos temas y saber la didáctica, cómo enseñar estos temas. Esto es lo que pasa lamentablemente en la universidad. Muchos profesores se enojan conmigo. ¿Por qué? Porque la mayoría son abogados en la escuela de abogacía, facultad de abogacía. La mayoría son abogados que se adscriben, se anotan en una materia, en una cátedra. Tienen que rendir un idioma, tienen que rendir una materia y ya se sienten que son profesores. Para ser profesor hay que estudiar un profesorado, materias pedagógicas, didáctica, psicología evolutiva, psicopedagogía, la psicología aplicada a la educación. Yo recuerdo en el profesorado que hice, que estaba en el Carbó, profesorado para la enseñanza primaria, tenía matemática y su didáctica, lengua y su didáctica. Dentro de lengua, literatura infantil, los autores de Córdoba, los autores de Argentina, los autores del continente americano y los autores más importantes de los países del mundo. Entonces, el que dice que el maestro de grado para lo único que sirve es para aprender, enseñar a sumar, restar, multiplicar y dividir, enseñar a leer y a escribir, no conoce todo lo que un maestro de grado tiene que estudiar. Y los profesores son muy exigentes. Escuela pía.
Muchas familias llevan a sus hijos a la escuela pía, porque quieren que el hijo, además de aprender todo lo que necesita, que aprenda los temas de la religión, que aprenda a ser un buen amigo, un buen compañero, que sea educado, que tenga un sacerdote que le enseñe la religión. Y ojalá en el futuro los padres escolapios se animen a fundar escuelas pías en Medio Oriente, en Jerusalén, en Belén, en Nazaret, en Gaza. Algún día se terminará la guerra en Gaza y habrá que edificar nuevas casas, nuevos hospitales, nuevas escuelas. Ojalá algún día los padres escolapios puedan llevar escuelas pías a estos lugares.